Juan 14, del 15 al 17. Estos 50 días estamos hablando sobre avivamiento. Y avivamiento literalmente quiere decir dar vida, manifestar vida donde no había. Eso es avivamiento. ¿Sabe qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario al morir y al resucitar? Vino a dar vida. Vino a dar vida. Vino a otorgar vida a los que no teníamos vida, a los que estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero aún teniendo la vida de Cristo, a veces nosotros necesitamos clamar por una manifestación más constante y más notoria. Escuche lo que dice la palabra. Dice la escritura en Juan 14, del 15 al 17: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Escucha lo que está diciendo, ¿verdad? Ahora vamos a una versión diferente. Yo quiero leer en la nueva versión internacional. Escucha cómo dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Seguro? Dice: y yo pediré al Padre, y Él les va a dar otro consolador para que los acompañe siempre, dice Él, siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque viven ustedes y estará con ustedes. Gracias por tu palabra, Señor. Ocupe su lugar, por favor. Hay dos frases repetitivas ahí. Una frase dice: os dará. Y otra frase dice: estará. Les va a dar y va a estar, dice la nueva versión internacional. Y estas dos frases de alguna manera nos está hablando de dos promesas que el Señor está haciendo. Dos promesas que el Señor nos está haciendo. Y las dos promesas que el Señor nos está haciendo es presencia y permanencia. Cuando habla acerca del Espíritu Santo, Él no nos lo va a dar por dárnoslo nada más, ni nos lo va a dar en una forma temporal. La Escritura aquí nos está diciendo que Él va a estar con nosotros. Y lo segundo que dice: y va a permanecer en vosotros. Dos cosas importantes, dos cosas trascendentes. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta, o quiero que usted note una cosa aquí importante. Dice el versículo 15: si me amas, ¿vas a guardar qué, hermanos? Mis mandamientos. Si me amas, vas a guardar mis mandamientos. ¿Cuáles son las condiciones, hermano, para que la permanencia y la manifestación del Espíritu Santo sea una constante en la iglesia? Bueno, sin obediencia no hay permanencia. Sin obediencia no hay presencia. Y usted me va a decir: pero si Dios prometió que va a estar con nosotros, sí, y también prometió que va a permanecer en nosotros. Pero cuando usted va al estudio de la Escritura en una forma seria, usted va a encontrar que el Espíritu Santo es sensible. Y el Espíritu Santo también se contrista, dice la palabra, y se va. Se contrista y se va. ¿Qué es el problema? ¿Que Dios no cumple su promesa? No, que hay una condicionante. Y la condicionante es: obedezcan. Si ustedes son obedientes, entonces yo les prometo que el Espíritu Santo va a estar con ustedes y va a permanecer con ustedes. Ahora, para mí es importante, si está marcando el ámbito de la obediencia,
Hablar de obediencia es entender quién tiene el control de nuestra vida. Mucha gente le dice: Señor, te entrego mi vida, pero nunca le entrega el control de la vida. Y hay una diferencia muy grande entre gozar de la presencia del Espíritu, la permanencia del Espíritu, y otra, hermano, que el Espíritu Santo esté en control. Hay una frase que a mí no me gusta mucho cuando se dice en la iglesia, que dicen: gracias a Dios porque el invitado principal de esta casa está aquí. Y yo me pongo a pensar, ¿Cristo es un invitado de casa? ¿El Espíritu Santo es un invitado de casa? Cuando la Biblia me dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los invitados somos nosotros. El dueño de esta casa es Él. Él no quiere venir como un invitado. Y si Él es el dueño de la casa, entonces el que tiene que tener el control de la casa es Él. Es Él. Ahora, esta casa, ahora voltea a su templo, a su cuerpo. Esta casa, dice la Escritura, que es morada y es templo del Espíritu Santo. ¿De quién es? ¿De quién, hermanos? No es tuya. Esta casa, este templo, es morada del Espíritu Santo, es su casa. Y si esta es su casa, Él tiene que tener el control de esta casa. Él tiene que tener el control de esta casa. Y si no tiene el control, Dios no quiere ser un invitado a tu casa. Para mí es importante entender estos conceptos. Y yo quiero hablarte acerca de la obra del Espíritu Santo. Y quiero partir desde un principio escritural, teológico. Y vamos a encontrar, hermano, que el Espíritu Santo venía en el Antiguo Testamento de una manera temporal. Y venía para cumplir un propósito definido con las personas. Nunca vino y permaneció con una persona mucho tiempo. Llegaba a él, se cumplía el propósito con aquella persona y el Espíritu Santo se iba. Eso pasa en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento son ungidos reyes, son ungidos sacerdotes, son ungidos profetas. Y en todos ellos la estancia del Espíritu Santo va a decir que venía y se posaba sobre ellos para cumplir un plan, un propósito, un proyecto de Dios. Nuevo Testamento es diferente. Nuevo Testamento, el Señor nos está diciendo que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, que Dios viene y habita en nosotros y estará con nosotros. Y para mí esto es un cambio sustancial, es un cambio trascendente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, entonces, cuando me habla de la presencia y de la obra del Espíritu Santo, me va a decir que es un privilegio de cada creyente ser templo y ser morada del Espíritu Santo. Mira, el Dios, hermano, eterno, el Dios grande, el Dios poderoso, al que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ha determinado venir a habitar en vasijas de barro. Es un privilegio tener la presencia de Dios en nosotros. Es un privilegio gozar de una presencia maravillosa como la presencia de Dios. Pero no solamente es un privilegio constante. Y es un privilegio permanente, así lo marca la Escritura. Dios te lo da como un don, como un regalo. Y yo quiero decirte, Dios no quita los dones ni los regalos. Lo que Dios te da no te lo quita, pero tú voluntariamente puedes renunciar a él. Tú voluntariamente puedes hacerlo a un lado. Tú voluntariamente puedes negarte a hacer uso de aquel don y de aquel regalo que Dios te ha entregado. Cuando vemos aquí la Escritura, Cristo lo está prometiendo. Él les dice: si ustedes me obedecen, yo les voy a dar, yo les voy a otorgar el don del Espíritu Santo. Y cuando vas al libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el verso 17, Pablo, dice la Escritura, recibió el Espíritu Santo. Pablo
lo recibe y hay un cambio sustancial en la vida de un perseguidor de la iglesia. Cuando vas a la escritura vas a encontrar a los gentiles recibiendo el Espíritu Santo por la predicación del apóstol Pedro ahí en la casa de Cornelio, y hay un cambio sustancial en todos aquellos gentiles en aquella iglesia. El Espíritu Santo, hermano, tiene una obra maravillosa en nuestra vida. ¿Por qué permanente y por qué constante? Porque el Espíritu Santo refleja el carácter de Jesús. Es la misma esencia. Es la misma esencia de Jesús. Jesús dice: voy a pedir que mande otro Paracletos. Paracleto es uno que está con nosotros y que nos guía. ¿Qué era la obra de Jesús aquí en la tierra? Estar con ellos y guiarlos, instruirlos, enseñarlos. Cuando se habla de la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, hermano, tiene el mismo carácter de Jesús. ¿Por qué es importante que yo entienda esto? Mira, Jesús en persona, Jesús en presencia, Jesús en carne aquí en la tierra, tenía miles de seguidores, miles le seguían, multitudes le seguían. Pero de esas multitudes, unos cuantos, un puñado de hombres solamente querían hacer la voluntad de Él. De tal manera que un día Cristo, predicando, les dijo: ustedes me siguen por la comida que les doy, me siguen nada más por las dádivas que yo tengo con ustedes. Y dice que mucha gente dejó de seguir a Cristo, mucha gente dejó de seguirle. Y Pedro va y le reclama al Señor y le dice: Señor, qué dura palabra les has dado, qué dura palabra nos has dicho, de tal manera que la gente se está yendo. Y Cristo voltea y le dice: Pedrito, ¿te quieres ir tú también? ¿Tú también te quieres ir? Y Pedro dice: ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de sabiduría y de vida eterna. El mismo carácter de Jesús está en el Espíritu Santo. Y la misma carnalidad, la misma naturaleza humana que había en aquellos seguidores de Cristo está en nosotros. De tal manera, hermano, que puede haber multitudes que han recibido milagros, que han recibido manifestaciones, que han recibido la vida de Cristo, que han recibido instrucción y enseñanza de parte de Jesús. Pero muy pocos, un puñado de hombres solamente quieren hacer la voluntad del Padre, quieren hacer la voluntad de Jesús. Por eso es tan importante que yo entienda que el mismo carácter de Cristo está en el Espíritu. Y el Espíritu, hermano, quiere guiarme, quiere instruirme, quiere enseñarme, quiere darme palabra, quiere darme la instrucción, quiere guiarme por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero es una decisión mía si yo acepto o rechazo su voluntad. Por eso es tan importante que yo me dé cuenta, hermano, que Dios quiere hacer una obra portentosa en la vida de sus hijos y en la vida de su iglesia. Yo creo, hermano, que grandes cosas están por pasar en la vida de Comunidad Minec. Y creo que no nada más Comunidad Minec, la iglesia mundial está a punto de recibir una sacudida del Espíritu Santo para que haya una separación entre seguidores, espectadores y verdaderos creyentes. El Espíritu Santo se derrama como un cumplimiento profético. Como un cumplimiento profético. Esta palabra que Jesús está dando es una palabra profética. Si ustedes me obedecen, yo le voy a decir a mi Padre que les envíe, que les dé. Es una palabra profética. Y esa misma palabra profética la había mencionado Joel en el capítulo 2, versículo 28. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y es el mismo mensaje con el que surge o nace la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en los labios de Pedro.
Pedro está citando a Joel y diciendo: esa palabra se ha cumplido el día de hoy. Esa palabra se ha cumplido. Hay un cumplimiento profético en la palabra del derramamiento del Espíritu Santo. Para mí es un aliento, para mí es entender, hermano, que Dios es un Dios que cumple sus promesas, pero es un Dios también que tiene propósitos, y sus propósitos son eternos. ¿Sobre quién se va a cumplir ese propósito? Yo le voy a decir sobre quién. Sobre la gente que le entregue el control a Él. Como que no entendió, ¿verdad? Solamente sobre la gente que le entregue el control a Él. Hay una diferencia entre gozar de un regalo y permitir que el Espíritu Santo tome el control. Todos queremos manifestaciones. Todos queremos regalos. Todos queremos dones. Todos queremos milagros. Todos queremos dádivas. Pero muy pocos quieren decirle al Señor: Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y para que el Espíritu Santo se mueva con libertad en la iglesia tiene que ser una iglesia controlada por el Espíritu Santo. Y para que la predicación y el mover de Dios se dé, tiene que haber predicadores que le entreguen el control al Espíritu Santo. Y para que nuestra familia y nuestra comunidad sea trastornada por el poder de Dios, es necesario que le entreguemos el control al Espíritu Santo. La recepción del Espíritu Santo es el resultado de un acto de fe, de creer en Cristo como nuestro Salvador. El día que creemos en Cristo como nuestro Salvador, recibimos el don del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo se convierte en templo y en morada del Espíritu Santo. Pero así como hay un acto de voluntad en donde nosotros le decimos: Señor, entra en mi vida, también tiene que haber un día en que yo como creyente le diga al Señor: Señor, toma el control de mi vida. Haz las cosas como tú quieras en mí y usa mi vida como tú quieras. Y entonces, hermano, le estoy entregando el control a Dios como un acto también voluntario. Así como voluntariamente lo invité a entrar en mi vida, también le puedo decir: toma el control de mi vida. Tiene que ser un acto voluntario. Tiene que ser una determinación. Tiene que ser igual que entonces una invitación al Espíritu Santo para que venga y tome control de nosotros. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál es la manifestación de recibir el Espíritu Santo? Básicamente el hablar en nuevas lenguas. ¿Sabe qué dice la Escritura acerca de la lengua? La lengua, dice, es el miembro más difícil de controlar. Fíjese bien de qué estamos hablando. La lengua es el miembro más difícil de controlar. Y de una misma boca pueden salir aguas dulces y pueden salir aguas amargas. Con una misma boca puedo bendecir y con una misma boca puedo maldecir. El miembro más difícil de controlar es la lengua. La lengua. Así que el día que el Espíritu Santo empieza a tomar control de mí, lo primero que controla, ¿qué es? Mi lengua. Mi lengua. Y si yo no puedo controlar la lengua, no me diga que tiene el control del Espíritu Santo y que usted es una persona llena del Espíritu Santo y que vive un avivamiento constante y permanente en usted, porque no es cierto. El primer miembro que se tiene que controlar es la lengua. Y lo que más daño hace a la iglesia es
la lengua. Y lo que más puede beneficiar a la iglesia es la lengua también, porque tu boca puede ser usada para bendición y para maldición. Y cuando tú bendices con tu boca, cuando en vez de hablar mal hablas bien, cuando tú estás dispuesto para compartir las buenas nuevas de salvación, la iglesia es bendecida. Pero cuando tú la usas para chismes, para hablar tonterías nada más, estás causando daño también a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Tiene que haber un acto voluntario. Tiene que haber un acto voluntario donde yo invite al Espíritu Santo a tomar el control de mi vida. Y que empiece por aquí, por mi lengua. Que empiece a enseñarme que yo soy una persona que puede ser un instrumento de bendición para los demás, que puedo ser un instrumento de gozo y de alegría para los demás. Cuando hablamos de control, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de control del Espíritu Santo, hablamos, hermanos, en primer lugar, de una presencia que otorga poder y nos permite ser canales de bendición. Otorga poder y nos permite ser un canal de bendición. Hay un modelo que muchas veces se usa y es la persona de Pedro. Y usted se va a acordar de Pedro en dos facetas principalmente. Una, como el seguidor que terminó negando a Jesús y que lo negó 3 veces. ¿Cómo cierra el Evangelio según San Juan la historia de los 40 días de apariciones de Cristo? En una aparición en el mar de Galilea, restaurando la persona de Pedro y entregando también una promesa de que el Espíritu Santo iba a descender sobre toda carne. Y usted va a mirar a Pedro que le niega porque es un cobarde, porque tiene miedo, porque no quiere pasar por el mismo padecimiento que Cristo. Cuando usted va al capítulo 21 del Evangelio según San Juan, en el trato de restauración de Pedro, Dios trata con él. Y el escritor hace un énfasis en decir que Cristo le dice de qué muerte iba a morir a él. Y le dice además: antes te ceñías e ibas a donde tú querías, pero ahora te va a ceñir otro y vas a ir a unos lugares donde no quieres ir. Hablando del Espíritu Santo. Fíjese bien la relación que hay, porque usted va a volver a mirar a Pedro en el momento de la ascensión de Cristo, 10 días después, en el cumplimiento de los 50 días de Pentecostés. Y cuando vienen y hablan acerca de una iglesia que está ebria y atacar a una congregación que dicen están borrachos, 9 de la mañana, están como locos, borrachos aquí, Pedro le dice: no están ebrios. Esto es lo que profetizó Joel. Y empieza a traer un mensaje poderoso con una conversión masiva. La misma lengua que había negado a Jesús ahora es un instrumento de bendición, porque el poder del Espíritu Santo había reposado, había caído sobre la vida de Pedro. Nosotros tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar una determinación. Y la determinación nuestra tiene que ser: Señor, toma el control. Y toma el control porque tu presencia me otorga el poder, me otorga la autoridad para vencer sobre cualquier cosa y me permite ser un canal de bendición. Segunda cosa de la que yo quiero hablar cuando hablamos del control del Espíritu Santo. El control del Espíritu Santo significa un nuevo juego de valores. Lo que antes para nosotros tenía valor empieza a carecer de valor. Y yo te voy a citar a otro personaje, a Pablo. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo valoraba? Su capacitación a los pies de Gamaliel, el hecho de ser un fariseo de fariseos, tener un reconocimiento y un título público, poder gozar de la autoridad terrenal aquí, poder gozar de esa transferencia de autoridad para hacer lo que él quería hacer. Ese es Pedro. Pero Pedro tiene un encuentro camino a Damasco con Jesucristo. Y en ese encuentro camino a Damasco con Jesucristo, le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él le dice: ¿quién eres? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le da una orden, porque él le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Le está entregando el control. Y él le dice: entra a la ciudad y ahí se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y aquel Pablo prepotente, autoritario, tiene que entrar guiado por otras personas porque va ciego. La visión tan grande que había tenido de Cristo lo hace quedar ciego. Pero entra en un ayuno, entra en oración, que es lo que nosotros le estamos proponiendo que haga durante estos 50 días de aquí a Pentecostés. Y en ese inter de ayuno y de oración, Jesús va y trata con un hombre y le dice: ve, porque hay un hombre que está orando y está pidiendo está viendo en visión que un hombre llamado Ananías viene y impone sus manos sobre él y él recobra la vista. Y Ananías va en obediencia al Espíritu Santo con todo y sus temores, porque conocía quién era el apóstol Pablo. Pero cuando llega ahí y les impuesta la mano por Ananías, sus ojos cobran la vista. Es lleno del poder del Espíritu Santo. Y este Pablo, lleno del Espíritu Santo, cambia totalmente, radicalmente su escala de valores. Y él dice: todo lo tengo por estiércol, por basura, por haber conocido el nombre maravilloso de Jesús. Hay un cambio en la escala de valores. Cuando tú no puedes cambiar tus valores, cuando sigues amando las cosas del mundo por encima de Dios, cuando menosprecias la obra de Dios en la vida tuya, en la vida de los demás, nos está hablando que no hay un control del Espíritu Santo. Hablar del control del Espíritu Santo es cambiar radicalmente nuestra escala de valores. En tercer lugar, hermano, cuando hablamos de control del Espíritu Santo, estamos hablando de descubrir el uso de los dones espirituales. Los dones espirituales es un regalo que viene con la plenitud, con la llenura del Espíritu Santo. Y no solamente es recibir un don, porque mucha gente le pide: Señor, dame el don de sanidad, dame el don de milagros, dame el don de fe, y piden dones. Pero no es recibir un don, es recibir un don y entender el uso del don. Es comprender que Dios te otorga una bendición para que tú seas un canal de bendición. Es comprender, hermano, que nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y que en el uso de los dones, de los talentos, de los ministerios que Dios te ha entregado, te ha regalado, lo que va a pasar es que nos edificamos unos a otros. Hemos sido puestos como pueblo, como iglesia, como familia de fe, para edificarnos unos a otros. No destruyas con tu boca lo que Dios quiere edificar con su Espíritu. No destruyas con tu boca lo que Dios quiere edificar con su Espíritu. Sé un instrumento de bendición. Recibe dones, recibe manifestaciones, recibe ministerio, pero entiende para qué Dios te lo está dando. Tú eres un instrumento de bendición, no de maldición. Tú eres un instrumento que Dios quiere usar para que su nombre sea glorificado, no para que su nombre sea denigrado. ¿Qué más significa? Significa, hermano, recibir el control del Espíritu Santo significa tener un deseo profundo de que se cumpla el plan de Dios y nosotros seamos bendecidos a través de la revelación y del conocimiento. La Escritura nos dice que Él nos va a guiar a toda ¿qué? Verdad. Santifícalos
En tu verdad, dice la palabra. Tu palabra es la verdad. Quiere decir que si tú no entiendes la escritura, no entiendes los principios de la palabra, el que te va a guiar, el que te va a enseñar es el Espíritu Santo. Pero tú necesitas entregarle el control, y cuando le entregas el control vas a encontrar un profundo significado en el cumplimiento del conocimiento y de la revelación. Dios va a traerte un conocimiento sobrenatural. Avivamiento tiene que ver con pasar de lo natural a lo sobrenatural, de lo ordinario a lo extraordinario. Y esa no es una obra humana, esa es una obra del Espíritu Santo. El control del Espíritu Santo entonces es el medio de nuestro desarrollo espiritual. Una de las cosas que marcan si realmente nosotros somos controlados por el Espíritu Santo es nuestra estatura espiritual. Tú deberías de medirte constantemente. ¿Cuánto he crecido en conocimiento? ¿Cuánto he crecido en ministerio? ¿Cuánto he avanzado para parecerme más a Cristo? O al revés, ¿cuánto me he regresado? ¿Cuántas cosas he abandonado? ¿Cuántas cosas he dejado? Entregarle el control al Espíritu Santo es el medio, hermano, para nuestro desarrollo espiritual. Es el Espíritu Santo el que nos va a hacer crecer, el que va a desarrollar el hombre interior. Que aunque el hombre externo se vaya desgastando, el hombre interno se ha renovado día con día. Esa es una obra del Espíritu Santo. El crecer en revelación, el crecer en conocimiento es una obra del Espíritu Santo. Cuando yo estoy estancado, cuando no estoy avanzando, cuando pasan los años y en vez de ir para adelante voy como con los cangrejos para atrás, hermano, yo debería de preguntarme: ¿tengo el control yo o tiene el control el Espíritu Santo? Porque si el Espíritu Santo tiene el control, téngalo por seguro que vas a ir creciendo de fe en fe, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder. Vas a seguir avanzando, no te vas a detener, vas a avanzar, vas a desarrollar. Un escritor dijo, hablando de la obra del Espíritu Santo, dijo: la obra del Espíritu Santo es como para el barco de velas las velas, o como para un pájaro sus alas. Y si usted lo entiende en esa dimensión, un barco de velas, de nada le sirven las velas si no están extendidas, si no se izan las velas. De nada le sirven las velas. Y a un pájaro de nada le sirven las alas si no las usa para volar. De nada le sirven. Un barco de velas sin izar las velas es como tener un adorno nada más. Y nosotros nos llamamos pentecostales. Decimos que tenemos al Espíritu Santo, pero a veces traemos las velas, hermano, recogidas. Y vienen los peligros, viene el pecado, viene la tentación, y no usamos las alas. Yo necesito entender lo que el Espíritu Santo es para mí. Y el Espíritu Santo es la fuerza, el poder, la autoridad que Dios me ha dejado en esta tierra. Mas recibiréis, dice la Escritura, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y nos da el para qué o el por qué: para que me seas testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si entendemos este concepto, estamos diciendo, hermano, estamos diciendo que el Espíritu Santo te da poder para que tú puedas. Te da el poder para que tú puedas. No te da un poder para que dependas de otros. No, te da un poder para poder. Te lo ilustro. ¿Qué son las cartas poder? ¿Qué es una carta poder? Es donde una autoridad o un dueño de un terreno, de una propiedad, o que está realizando un trámite importante para él, te otorga una firma para que en su nombre tú hagas un acto de cobranza, un acto legal. Te está entregando una autoridad. ¿Para qué? Para que tú puedas hacerlo. Cristo murió en la cruz del Calvario. Él compró la salvación para nosotros.
Envió su Espíritu Santo como una carta poder para que tú puedas vencer la tentación, para que tú puedas vencer al maligno, para que seas un hombre, una mujer de Dios más que vencedor en el nombre de Cristo. Mi pregunta nuevamente es: ¿quién controla tu vida? ¿Quién controla tu vida? ¿A quién le has entregado el control de tu vida? Porque si el Espíritu Santo tiene el control, entonces tú tienes la victoria. Entregarle al Espíritu Santo el control es recibir nosotros la victoria. Dios quiere que su pueblo, y lo ha declarado, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Somos un pueblo victorioso. Somos un pueblo, hermano, que está puesto en la tierra para conquista. Estamos puestos para alcanzar las metas propuestas que glorifiquen el nombre de Dios. Pero ¿a quién le estamos entregando el control? ¿Quién tiene el control de tu vida? Te lo leo nuevamente: si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Y yo voy a rogar al Padre, y enviará un consolador. Y ese consolador va a estar contigo todos los días de tu vida. El Espíritu Santo quiere ser esa fuerza en ti. Esa fuerza que cambia la dinámica de tu vida, que cambia la conformación, que controla, hermano, todo lo que tú eres y lo que tienes: espíritu, alma y cuerpo. Él quiere controlar tu espíritu, porque nadie puede tener una revelación por encima de lo que el Espíritu venga y transmita a nuestro espíritu. La revelación no entra en el intelecto, la revelación llega al espíritu. Qué bonito cuando el Espíritu Santo viene y toca nuestro espíritu. No hay cosa más gloriosa, hermano, aunque nuestro pensamiento quede sin entendimiento, nuestra mente quede sin entendimiento. No hay cosa más hermosa que ser tocados por la presencia sublime del Espíritu Santo. Y qué hermoso cuando nuestra alma, llena de deseos, llena de pasiones, llena de vanagloria, es quebrantada por el poder del Espíritu Santo, y empieza a haber una obra transformadora que cambia nuestra escala de valores y nos hace ser mejores personas, mejores creyentes, mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores estudiantes, mejores trabajadores. ¿Tú sabes qué es eso? Es la obra del Espíritu Santo tocando nuestra alma, mudando pensamientos, cambiando las intenciones de nuestro corazón y enseñándonos que lo que tú no has podido hacer en años, Dios lo hace en un instante con el poder de su presencia. Y qué hermoso cuando esta carne, que tiene una tendencia a lo malo, que tiene una tendencia al pecado, es tocada por el poder del Espíritu Santo. Y entonces nosotros decidimos convertirla en un templo, en una morada del Espíritu. Y decidimos, aún con nuestro cuerpo, honrar el nombre de Dios. Y nos preocupa el arreglo personal, no por agradar personas. Nos preocupa el arreglo personal por agradarle a Él, porque sabemos que es su templo, somos su morada. Dios quiere impactar tu vida y la quiere impactar en todas las dimensiones, en todas las escalas. Mi pregunta nuevamente es: ¿y a quién le estamos entregando el control? 50 días de ayuno, 50 días de oración no servirían absolutamente de nada si no empezamos por decirle al Señor: Señor, toma el control. Te entrego el control de mi vida, te entrego el control de mi pensamiento. Tú sabes con qué estás luchando, tú sabes. Y a veces eso que tú procuras que esté más escondido es lo que más daño le está causando a tu vida espiritual. Eso que tú pretendes que nadie sepa es lo que más daño le está causando
a tu vida espiritual. ¿No crees que es el momento ya de decirle al Señor: Señor, aquí estamos? Nos estamos preparando para una fiesta de Pentecostés, donde estamos declarando y creyendo que va a haber un derramamiento de tu Espíritu Santo, donde la iglesia va a ser sacudida con tu poder. Pero yo no quiero esperar hasta allá. Yo desde hoy quiero decirte: Señor, toma el control. Toma el control. ¿Quiere ponerse en pie, por favor? Entregarle el control es que la voluntad de Dios sea hecha. Mire, el apóstol Pablo en Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ahora no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo, fíjese bien, dice: lo que vivo en la carne, lo vivo en el Espíritu. Ahí está hablando de un control absoluto del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo ha venido y ha tomado un control pleno sobre la vida del apóstol, de tal manera que él está diciendo: aún mi carne, aún mi cuerpo está sujeto a la voluntad de Dios. Lo que yo vivo en la carne, lo vivo en el Espíritu. Esto que tú estás viendo aquí afuera es un reflejo de lo que hay aquí adentro. Esto que tú miras como una obra de cambio, de transformación externa, no empezó en el exterior, empezó desde adentro. Cuando el Espíritu Santo vino y tocó mi alma, mi espíritu, cuando pudo ser quebrantado por la presencia maravillosa de Dios. Yo creo que entregar el control es comprender, hermano, que nosotros somos almas necesitadas de una presencia maravillosa. No importa qué estatura espiritual tengas, no eres perfecto. Todavía hay áreas que necesitan ser quebrantadas. Todavía hay pensamientos que necesitan ser cambiados. Todavía hay emociones que necesitan ser sanadas. Y eso que más ocultas es lo que más daño le está causando a tu vida espiritual. Yo quiero hacerte una invitación esta mañana, en el nombre de Dios. Ven y entrégale el control. No lo hagas de labios. Tú sabes con qué estás batallando. Tú sabes en dónde están tus luchas. ¿Por qué no decirle al Señor: Señor, tú me conoces, y me conoces desde antes de la fundación del mundo? Tú hiciste mi diseño. Tú me pusiste en el vientre de mi madre y tus ojos vieron mi embrión. Tú conoces mi acostarme y conoces mi levantarme también. Conoces mi caminar de cada día. Tú conoces mis luchas personales. Lo más íntimo de mi persona yo no lo puedo ocultar delante de tus ojos. Así que yo vengo, Señor, para decirte: toma el control. Toma el control y dígale el área. Dígale el área. ¿Con cuál área batallas tú? ¿Pensamientos? ¿Deseos? ¿Con qué área batallas? No necesitas decírmelo a mí, pero a Dios sí. Porque cuando tú te abres y le declaras tu corazón a Dios, entonces empiezas a ver el cambio, la transformación, el fruto de la obra del Espíritu Santo manifiesta en tu vida. No vas a ser un hombre perfecto con esta oración. No vas a ser una mujer perfecta con esta oración. Pero yo creo con todo mi corazón que si tú lo haces con sinceridad, vas a ser una mejor persona a partir de hoy.